Hoy en Filosofando sin camisa tenemos el tema de el diablo en la filosofía. Y el diablo, vamos a iniciar a entender de que el diablo desde el punto de vista tradicional es aquel que lucha contra Dios o su obra. Podemos entender que es el que busca destruir la obra de Dios o a Dios en sí mismo. Es una lucha eh, que en la filosofía se asimila como necesaria para que se den otros procesos en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento humano. Esto visto desde la filosofía. Y el primero que nos encontramos es a San Agustín, Agustín de Hipona, que en el siglo IV ve al diablo como símbolo de la voluntad desviada. El mal no tiene existencia propia, dice, es lo que da a entender San Agustín, sino que es una corrupción del bien. La corrupción del bien es como entenderlo como al inicio una manzana. Tú desprendes la manzana del árbol y tiene todos sus aspectos positivos evidentes, pues buen color, si la pruebas buen sabor, pero si la dejas en un lugar durante un tiempo prolongado a la intemperie, ella se va a degradar y va a tomar aspectos que no son apetecibles pues al gusto humano. Entonces tenemos que el bien es cuando la tomamos del árbol y nos comemos esa fruta, tenemos el bien en su esplendor. Pero si dejamos que el tiempo pase, esa fruta se va a degradar. Entonces el mal se va a hacer presente. Es un poco entendiéndolo en el concepto de Agustín de Hipona. Todo aquello que se degrada es, recordemos que San Agustín se alimenta del pensamiento de Platón. Y Platón, en su filosofía, entiende al alma como aquella que busca el bien y comprende al cuerpo como aquel que busca el mal. Es natural al alma el bien y es natural al cuerpo, a la materia, el mal. Entonces el diablo se aprovecha desde la filosofía de San Agustín de la materia, de lo corpóreo, de lo apetecible, de los gustos del ser humano, y allí es donde se comprende su actuar, pues, como aquello que degrada el bien en el ser humano. Seguimos más adelante, siglos más adelante, con Descartes, René Descartes, en el siglo XVII. Él representa a los filósofos racionalistas y él introdujo un concepto que se llama el genio maligno, que como principio epistemológico es el cual pone en duda todo lo que percibimos. Es así que si yo veo, por ejemplo, que una puerta es blanca, desde el punto de vista de René Descartes, nosotros tenemos que poner en duda que esa puerta sea blanca, porque puede que nuestros sentidos nos estén engañando. Y allí entra el actuar del genio maligno. El genio maligno lo que quiere es que desde el punto de vista epistemológico nosotros dudemos de lo que vemos, de lo que ingresa a nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque el genio maligno en esta figura de René Descartes es el que va a filtrar el conocimiento, va a descartar aquello que es inútil, innecesario, y va a dar a nuestro provecho, a nuestro conocimiento, aquello que de algún modo es mejor para la razón. Eh, una de las cosas que nosotros vemos en la cotidianidad, que la duda es muy utilizada, pues, este, para comprender ciertas realidades. Por ejemplo, a las personas, figuras públicas. Eh, Generalmente, esas personas, al estar en la opinión de los demás, la duda va a ser muy utilizada hacia ellos. ¿Por qué? Porque va a permitir
de que se generen opiniones. Y la duda, de algún modo, visto desde este punto de vista de René Descartes, va a permitir que comprendamos mejor el mensaje o las cosas que quiere transmitir esa figura pública. Es un ejemplo, pues. Entonces, el genio maligno va a ser identificado como aquel que nos va a aportar la duda para que comprendamos mejor las cosas, la realidad y la razón tenga un sentido más importante desde el punto de vista de la filosofía. No creer todo lo que se dice, sino que someter bajo la duda las cosas. Entonces el diablo, visto desde el punto de vista de René Descartes, utilizándolo como un símil, va a ser de provecho para la filosofía. Vemos cómo va cambiando la utilidad de esta figura a lo largo de la filosofía. Otro pensador que tenemos aquí es a Immanuel Kant. Él habla que del mal radical, y es una tendencia del ser humano a hacer el mal incluso con conocimiento del bien. Vemos de que en la realidad humana, personas que practican el bien de un momento a otro pueden hacer el mal. Es una muestra de que en la naturaleza humana pueden florecer o crecer esos frutos, pues, el bien y el mal. Es algo obvio para nosotros, pues. En la vida cotidiana muchas veces podemos hacer mucho bien, pero de repente hacemos cosas malas. Entonces el mal radical lo entiende Kant como aquello que, a pesar de que conozco el bien, puedo hacer el mal. Eso está en la naturaleza humana y se ha mostrado a lo largo de la historia. Y el diablo se muestra allí, pues. Utiliza, desde la filosofía de Immanuel Kant, lo podemos interpretar como aquel que se hace provecho de la naturaleza humana para mostrarse en el mundo. Seguimos más adelante con Hegel y otros idealistas que nos hablan del diablo como la figura de contradicción interna del espíritu, una negación necesaria en el proceso dialéctico. Para que el espíritu se muestre en la historia, lo podemos ver en Hegel, necesita la contradicción, una contradicción interna, y esa contradicción la va a hacer el diablo. Para que de algún modo el espíritu se muestre, el diablo se hace presente con su obra para ver cómo Dios actúa y cómo vence al diablo en ese proceso. Es la contradicción que Hegel muestra, necesaria en el espíritu, en la dialéctica. De allí que Hegel diga que en su filosofía necesitamos la tesis, en principio, una propuesta, y una oposición a esa propuesta que es la antítesis, para encontrar un resumen que es la tesis. De modo que el diablo en Hegel sigue mostrándose como aquel que combate al espíritu, al bien, con el resultado de mostrarnos algo en la historia. La historia nos va a dar testimonio de ese movimiento, de esa lucha entre el espíritu y la contradicción que viene siendo el mal, el diablo, la antítesis. Y es de algún modo que nosotros podemos asimilar la historia en esa lucha constante. Más adelante, en más contemporáneos, encontramos a Nietzsche. Y él asocia al diablo con la rebelión a la moral tradicional. El símbolo libre que se opone a las normas impuestas. Vemos de que Nietzsche en su pensamiento se oponía a las religiones tradicionales. Él hablaba de algún modo que el espíritu tiene un movimiento, pues,
un movimiento que se va convirtiendo en camello, en niño y en león, como última etapa. Entre sus obras se encuentra Así habló Zaratustra, en el que muestra un resumen de ese proceso. Y es como una maduración del ser humano cuando se va convirtiendo en una mejor versión de sí mismo y cuando se va independizando de los patrones morales tradicionales que va imponiendo la sociedad y va creando un pensamiento más autónomo. Entonces el diablo es como aquel que intenta combatir la moral tradicional, aquella moral que ha sostenido a la sociedad a lo largo de los siglos, y el pensamiento autónomo que aporta Nietzsche intenta combatir esas normas para imponer unas nuevas. De allí que cobre sentido la figura del superhombre, el superhombre como la evolución máxima de la especie humana. Es aquel que intenta destruir lo tradicional y colocarle un trono al ser humano como eje y sentido de esa moral. Entonces se entiende que el diablo es aquel que busca corromper pues la moral para introducir sus propias normas y desviar de algún modo a la sociedad. Es así que se entiende la filosofía de Nietzsche y la presencia del mal o del diablo pues en su estructura de pensamiento. Más adelante nos encontramos con Camus, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Ellos, como representantes del existencialismo, ven reflejada la figura demoníaca como parte del absurdo de la existencia o metáfora del hombre que elige y carga con su libertad. Los existencialistas veían en el absurdo como aquello que es una carga pesada para el ser humano, porque le imposibilita comprender su realidad, su existencia en el mundo, pues. Entonces, esa carga pesada no sabe cómo sobrellevarla y es algo que no le permite encontrar su sentido. De allí que la libertad sea al mismo tiempo un premio, pero al mismo tiempo una condena. Porque la libertad es como una especie de vencer los límites que los demás imponen, que los otros, que las leyes, los otros seres humanos imponen, la sociedad impone, y en ese movimiento llega un tiempo en que puedes que alcances tanta libertad que ya no sepas qué hacer con ella y que de algún modo te propicie como una especie de falta de sentido. O sea, ya alcancé tantas cosas que viene, que sigue. Entonces se crea una especie de vacío. El diablo, de aquí se entiende que es como aquel que produce ese vacío, pues. Tengo tanta libertad que ya el diablo alimenta pues ese vacío en el alma, en el ser humano, en el pensamiento. En el alma no se puede usar en la filosofía de Camus y Sartre, pero sí se puede usar, introducir ese vacío en la existencia. Entonces, hay un libro interesante de un filósofo judío que se llama Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Y él propone que en los campamentos nazis era tanta la absurdidez de la maldad que se experimentaba en esos lugares que muchos de los reclusos buscaban distintas maneras de acabar con su vida, pero mostraba a otros que a pesar
de lo complicado y absurdo que era la experiencia del mal en esos lugares, buscaban otras maneras de mantenerse vivos en esos campos de concentración. Entonces, ante la existencia del ser humano, en Camus y Sartre, el diablo se muestra como aquel que introduce el absurdo, la falta de sentido en la existencia. Entonces, bueno, en resumen, podemos decir que en la filosofía el diablo es una herramienta conceptual al servicio de las contradicciones que se dan en la mente humana. Ese concepto necesita, el concepto de bien en la filosofía necesita el opuesto, que es el mal, para cobrar sentido. De modo que en la ética, la moral, en la libertad, la razón y en la condición humana vamos a encontrar esas ambivalencias. Para que esos conceptos cobren fuerza, se necesita alguien que le haga un opuesto. Por ejemplo, en la ética, el buen comportamiento va a necesitar al mal comportamiento para tener un significado y ser comprensible a la mente. En la moral, las costumbres, las buenas costumbres, van a necesitar a las malas costumbres, al mal comportamiento, para predicarse, para entenderse hacia los demás. En la libertad, un opuesto que va a encontrar la libertad es a la opresión, aquello que busca disminuir la libertad. En la razón vamos a tener la irracionalidad. La razón busca lo comprensible, la irracionalidad es aquello que se desboca, que pierde el control y busca disminuir a la razón. Entonces vemos cómo en esos conceptos, esos opuestos son necesarios. En unos vamos a ver representado el bien y a otros vamos a ver representados al mal. En conclusión, es un descanso semántico para la filosofía. Es donde podemos depositar esos significados y a lo largo de la historia las personas puedan leer, nosotros podamos leer y de algún modo comprender que en las ambivalencias, en las contradicciones, vamos a encontrar ciertos resultados que nos van a ayudar a encontrar sentido a nosotros mismos y a los demás. De modo que a través de la figura del diablo en la filosofía se busca comprender la experiencia del mal en el mundo. Eso es en resumen lo que desde mi perspectiva y lo que investigué significa el diablo en la filosofía. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.